y los sectores del tronco encefálico. O sea, ya describimos que son tres sectores: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, y de estos el bulbo raquídeo tiene que considerárselo como abierto y cerrado, ¿no? Por la vinculación que tiene el cuarto ventrículo y todo lo que esto implica. Entonces, mencionábamos los actos ascendentes y descendentes que más tenemos que considerar. Tenemos el leminisco medio o el leminisco medial, ¿ya? Que contempla una banda o una serie de fascículos que están recorriendo por la vía media del bulbo raquídeo, donde estoy señalando con la flecha, y que tienen que ser tomados en cuenta porque van a ser bastante constantes. El leminisco medial es el resultado de la decusación de las fibras que se forman de los núcleos grácil y cuneiforme y van a formar lo que conocemos como leminisco, que viene a ser una especie de pila de monedas de fibras que están ascendiendo alineadas o en espiral. Entonces, estas fibras van a dirigirse hacia el diencéfalo con la intención de llegar al núcleo ventral posterior y lateral del tálamo. Es porque se encarga de las funciones propias de sensibilidad epicrítica que hemos denominado BTP. De ahí tenemos el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico, ¿por qué tiene trascendencia? Porque con su componente ventral y lateral, forman el sistema ventrolateral que se va a encargar del otro componente funcional, que es TAP. ¿Ya? No hace falta que les haga incidencia en qué quieren decir esas siglas, pero corresponderá a la sensibilidad protopática. Y ahí tenemos el fascículo espino-reticular. Decíamos que son las fibras que van a estar ascendiendo desde los niveles espinales pegados a la sustancia gris y que van a dirigirse a la formación reticular que surca todo el espesor del bulbo raquídeo. Es decir, que se vendrá por la médula, veamos la flecha, y van ascendiendo a lo largo de todo el bulbo raquídeo, cerrado y abierto, incluso la protuberancia y el mesencéfalo, con la intención de estimular o de dar información aferente a varios núcleos de la formación reticular. Los tractos espinocerebelosos del ventral y el dorsal, que están siguiendo en la periferia del bulbo raquídeo a lo largo de todo van a llegar a un punto de inflexión cuando alcanzan el pedúnculo cerebeloso inferior. En el pedúnculo cerebeloso inferior lo que sucede es que el fascículo espino cerebeloso dorsal ingresa al cerebelo, y el pedúnculo y el espino cerebeloso ventral asciende para entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien levantó la mano? Por favor, no levante la mano, sino que directamente diga: tengo una pregunta, porque no tengo ahorita visibilidad de quién levante mano o mande señal para hablar. Entonces desactive active su micrófono y dice: doctor, por favor, explíqueme tal cosa. Ustedes ven este hombrecillo que tenemos acá. Esto fue mencionado en clase teórica. Ese hombrecillo es la representación de un homúnculo que nos refleja todas las fibras, tanto las fibras del núcleo de Burdach como el núcleo de Gold, que se han distribuido. Y ustedes se dan cuenta que el miembro superior, que va a corresponder a Burdach, está representado por la parte posterior del menisco. Es decir, que desde los núcleos de Burdach, que están laterales, se cruzan hacia la parte más posterior. Y del núcleo de Gold se van a dirigir las fibras más hacia adelante, dando lugar a esta distribución homuncular contralateral, debido a que el leminisco medial es decusado. Le quitamos al hombrecillo y avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Vamos a encontrar como tractos descendentes del fascículo córtico-espinal. ¿Por qué hablamos de córtico-espinal a nivel del bulbo? Porque las fibras que van a llegar a los núcleos de los nervios craneales recién empiezan a verse desde la protuberancia y el mesencéfalo. Es como un tendido de cables, entiéndase que están descendiendo desde las fibras piramidales, desde el sistema suprasegmentario. Entonces, para que se distribuyan en cada uno de los núcleos va a ser necesario que desciendan. Entonces, cuando yo paso la cuchilla en un corte del bulbo a este nivel, no voy a tener fibras corticobulbares o corticonucleares. Estas ya se fueron quedando más arriba
al salir desde los niveles mesencefálicos. Entonces, a este nivel solo tengo el tracto córtico-espinal con sus dos componentes. A nivel de la degustación motora que estoy señalando, la degustación piramidal, como lo menciona Waxman, las fibras van a diferenciarse en un casi 80% de fibras que van a dirigirse hacia el cordón lateral, que son decusadas, y un 10% de fibras que no se han decusado y que descienden por el cordón anterior de la médula espinal. Eso, como sabemos, va a dirigirse hacia los núcleos o los grupos nucleares de las astas ventrales en la médula espinal. Vamos a encontrar también el tracto espinal descendente del quinto nervio craneal. Como sabemos, va a estar conformado por un gran núcleo que ocupa bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y recibe fibras a lo largo de todo este núcleo que salen del ganglio de Gasser. Recuerden una excepción que confirma la regla, que fue mencionada a propósito de una pregunta de su compañero el doctor Castro. ¿Alguien recuerda qué excepción describía esta situación particular del trigémino? En 5 segundos, ¿quién me contesta? 4, 3, 2, 1. Ok, nadie se acuerda. Las neuronas del ganglio de Gasser no son las únicas neuronas de primer orden. Si ustedes recuerdan, la médula espinal se habla de neurona de primer orden, la que está en el ganglio, neurona de segundo orden, la que está en el núcleo segmentario, es decir, en la médula o el tronco, y en la neurona de tercer orden, la que llega a un sistema suprasegmentario antes de llegar a la corteza. Entonces, cuando tenemos esta situación, la organización del núcleo del trigémino, que son 3 núcleos en realidad, se nota que en los núcleos más inferiores hay núcleos ganglionares que se han metido al tronco encefálico. Es una cosa inédita, ¿no? Una cosa muy particular, pero que sucede a propósito de este nivel. Entonces, por eso decíamos que viene a ser la excepción que confirma la regla. Bueno, ya no estará perla, pero como no les estoy viendo los mensajes, por favor, ahí sí. Entonces, pues bueno, decíamos que en esta circunstancia estamos hablando de un tecnicismo, ¿no? Bueno, vale la pena comentarlo, pero que no vamos a ahondar con mucha trascendencia. Una cosa que sí es llamativa es que dense cuenta que si es que el nervio, la neurona no está en el ganglio, yo puedo seccionar los nervios, yo sigo teniendo información que se activa desde el cuerpo neuronal. Por eso muchas veces estrategias como seccionar el nervio trigémino no ayudan a resolver la neuralgia del trigémino en casos extremos. Vemos que nos dice la diapositiva también para considerar en cuenta las fibras del tacto transmiten sensación de dolor, temperatura, tacto grueso y tacto grueso desde el rostro. A nivel del bulbo está el núcleo espinal, que es el núcleo protopático, ¿no? Y vamos a tener... ¿Qué pasó? ¿Están por ahí todavía, doctores? Sí. Mucho gusto, doctor. No sé qué pasó, es que para ella me salió una advertencia que solo tenemos 10 minutos. El problema es que utilicé Zoom porque conmigo estaba con algunos programas para compartir las pantallas. Porque también les di a los estudiantes de biología un par de horas y por eso utilizamos el Zoom, pero ya se me van a acabar los chances de utilizarlo de forma gratuita. Tal vez nos toque pasarnos a Google Meet, ojalá que no haya inconvenientes. Bueno, entonces tenemos esas consideraciones que estábamos revisando, ¿no es cierto? La división del núcleo espinal del quinto nervio es la parte caudal, la porción mandibular que representa dorsalmente al núcleo y la porción oftálmica que es la porción ventral, entendiéndose que esta distribución implica el núcleo principal y el núcleo mesencefálico. ¿Ya?
Otra cosa importante, como decíamos, que las vías de segundo orden van a tener una particularidad, que es incluir a las neuronas de primer orden dentro del núcleo, cosa que es inédita, solamente pasa en este núcleo. Podemos observar acá esta imagen, creo que estas cosas sí se mencionaron en la clase anterior. Tenemos el núcleo espinal del trigémino, el componente principal y el componente mesencefálico, y cada uno de estos, bueno, aquí tenemos el componente motor del trigémino que está en la protuberancia, pero podemos ver cómo hay algunas neuronas que se marcan en el interior. ¿Ya? Acá, bueno, no está representado, no es una representación muy fiel con este principio, pero tampoco es una cosa que les quita el sueño, les debería quitar el sueño que no se represente las neuronas ganglionares directamente al interior del núcleo, ¿no? Es una situación, una particularidad que sí vale la pena mencionar. Acá sí tenemos, miren la línea morada. Vemos el núcleo mesencefálico y la neurona está directamente conectada hacia acá. El núcleo mesencefálico tiene entonces esta distribución particular que nutre o directamente afecta al componente mandibular. Entonces, como vemos, este está dorsalizado y este está ventralizado, ¿no? El principal está ventralizado, el mesencefálico está dorsalizado, y las neuronas que pasan directamente desde las fibras llegan hacia el núcleo sin pasar por el ganglio de Gasser. Vemos que no hay ninguna neurona, y esta estaría en relación con las aferencias de la mandíbula, la sensación de masticación, la propiocepción de la mandíbula y la emisión de la respuesta motora. Esto sería interesante, y aquí, por favor, doctores, hay un dato importante que quiero que lo guarden, y eso no está dicho en los videos. Hay un reflejo que se llama reflejo maceterino. Cuando lo golpean en la mandíbula, al rato de toparle, ustedes hacen un cierre mandibular, y eso lo que se produce es porque se extiende, se elonga, se estira el tendón del temporal. Y el tendón del temporal, como ustedes saben, el músculo temporal y el resto de músculos masticadores es inervado por el núcleo motor del trigémino. Entonces, la vía del reflejo maceterino es fibras de la propiocepción consciente e inconsciente que llegan al núcleo mesencefálico del trigémino, esa es la vía aferente, y la vía eferente es la respuesta motora que se da por la conexión de la neurona de primer orden que está metida en el núcleo, que llega directamente al núcleo, a la neurona motora del núcleo motor. Entonces, lo que hemos dibujado en la médula, pues no hay una neurona sensitiva de primer orden, entra acá y directamente va a la neurona motora, la cual va a generar la respuesta. Ahora, ese mecanismo de respuesta obviamente se va a representar en lo que afecta, que es la masticación y la expresión con movimientos de cierre de la mandíbula. Seguimos con los tractos descendentes del fascículo longitudinal medial. Recordemos que no es descendente tal cual, es un fascículo bidireccional, es el que permite conectar los maniquíes con el señor que mueve los maniquíes. Alguien tiene 5 segundos para decirme qué núcleos van a ser los que representan al señor que mueve los maniquíes en el semáforo. 5, 4, 3, 2, 1. Decíamos que los núcleos que van a encargarse del movimiento horizontal van a ser los núcleos vestibulares. Esos son los núcleos regentes. Y desde aquí van a salir fibras eferentes que se dirigen al núcleo del tercero, del cuarto y del sexto nervio craneales, que son encargados de los óculomotores. De la oculomotricidad va a necesitar que haya movimientos verticales y horizontales. Si describimos los horizontales para los vestibulares, el otro señor que comanda los movimientos verticales van a ser los núcleos pretectales que están a nivel de los colículos superiores en el mesencéfalo. Tenemos entonces con eso completado el esquema y te describíamos las fibras reticulares parapontinas. Las fibras reticulares parapontinas son fibras que forman parte del fascículo longitudinal medial, pero que vienen desde la corteza, descienden por la formación reticular y se desplazan
al lado contrario. Y estas se encargaban del movimiento conjugado. Si es que ustedes están viéndome por la cámara, ¿ya? Si es que yo con la corteza derecha es la que comanda que mis ojos se muevan hacia la izquierda y se mueven en forma conjugada, como un arnesito, ¿sí? Cuando se produce un daño de esta corteza, la otra corteza queda libre para regular el movimiento y hace que mi mirada se desvíe hacia el sitio de la lesión, porque se perdió el control de este lado y el contralateral comanda y empuja hacia ese lado. Entonces, un principio que les dije que deben recordar es que al daño de las fibras reticulares parapontinas ya se produce la desviación de la mirada hacia el sitio de la lesión. ¿Ok? Y ese es un signo súper importante que tienen que recordar. También explica por qué los movimientos oculares pueden modificarse si es que yo afecto al conducto auditivo externo, que tiene unas aferencias en el núcleo del haz solitario que afectan la motricidad de los núcleos vestibulares, provocando movimientos oculares en contra o a favor del estímulo. Tienen 5 segundos para decirme cómo son esos movimientos, y yo les diré incluso una mnemoteca. 4, 3, 2, 1. Cows, ¿no? Como vacas. Cold, opposite, warm, the same. Entonces, si es que está frío, el agua que yo pongo en el conducto auditivo, el movimiento normal tiene que ser en oposición, de rechazo. Si es que yo, en cambio, meto agua tibia o calentadita a una temperatura agradable, se dirige hacia el estímulo. Entonces, con esto podemos ver cuáles son los elementos que influyen sobre estos tractos descendentes. Y como decíamos, el fascículo longitudinal medial, que en realidad no es descendente, sino que tiene un componente descendente que es el vestíbulo espinal medial. ¿Qué hacía el tracto tectoespinal? Este sí es descendente y se va a encargar de generar, aquí le pusimos, ¿no? Es la beach del fascículo longitudinal medial, acá, vestíbulo espinal medial. ¿Por qué le ponemos que es la beach? Porque el tectoespinal lo que hace es generar una respuesta adicional, suplementaria, que viene desde el mesencéfalo, merced a la regulación que ya han hecho los núcleos vestibulares y pretectales al estimularse. Entonces pensemos que el tectoespinal es una vía eferente del reflejo espinovisual, que en realidad es un reflejo más grande denominado óculo-cefalogiro, y para el que ya tenemos el fascículo longitudinal medial como regente. De ahí tenemos los núcleos de los nervios craneales que importan a nivel del bulbo, que van a ser el núcleo del hipogloso, que va a estar en todo su trayecto, ¿no es cierto? Acordémonos que en práctica vemos acá la tríada de los núcleos, de los núcleos craneales, de los nervios craneales, y tenemos el núcleo del hipogloso, tenemos el núcleo dorsal del vago, el núcleo del haz solitario, y finalmente los núcleos somáticos aferentes, acordándonos que esto se podía ver en el piso del cuarto ventrículo, entre el surco limitante y el surco del piso, y los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces acá podemos encontrar el núcleo del hipogloso, que es un largo núcleo visible en todo el trayecto de la O sea, me botó. Entré a la clase y a lo que entré hice una bulla. Entonces no sé si se escuchó una bulla ahí. de los núcleos importantes que teníamos que considerar a este nivel. Hablamos del núcleo del hipogloso. Veamos que nos dice Waxman al respecto. Es homólogo del núcleo del asta anterior de la médula espinal. Sabemos que hay una correspondencia con esos núcleos.
Tomemos en cuenta que hay un grupo nuclear, ¿no es cierto?, lateral y un grupo medial que se van a encargar de los músculos axiales. Entonces va a haber un grupo medial que se encarga del eje de la médula y de los núcleos del centro, del punto medio del cuerpo. Y de ahí los laterales, que son músculos más grandes. Entonces el duodécimo nervio es un equivalente a esos grupos nucleares, pero en este caso, como es un componente medial, va a ser el de la lengua. Entonces, como decíamos, y siempre se insiste, la organización horizontal nos ayuda a entender cómo la distribución de los núcleos se ajusta a lo que hemos visto todo el tiempo y a cada rato repetirse a los diferentes niveles del sistema segmentario. Pero en el tronco encefálico van a estar más desordenados porque hay algunos factores que modifican posiciones, ¿no?, como la dilatación del cuarto ventrículo. En todo caso, el reemplazo al núcleo medial, ventral medial, es el núcleo del duodécimo nervio. Un dato importante es que este núcleo es uno de los núcleos que recibe doble representación cortical incompleta. Tienen 5 segundos para que uno de ustedes se gane unos mases diciéndome qué quería decir doble representación cortical. 4, 3, 2, 1. Valieron madres. Doble representación cortical corresponde a las fibras que emergen de los homúnculos de determinado movimiento de uno y otro lado. Eso solamente sucede en los nervios en los núcleos de los nervios craneales. La doble representación cortical no existe para los miembros superiores e inferiores y el tronco, es decir, que no afectan al fascículo córtico-espinal. Pero el córtico nuclear recibe fibras del mismo lado y del contralateral, haciendo un sistema de seguridad que permite que el individuo, aunque tenga una parálisis de un lado, pueda seguir moviendo sus ojos, pueda seguir moviendo su cara, pueda seguir moviendo su mandíbula y pueda seguir moviendo su lengua. Ahora, este mecanismo no es perfecto y tiene 2 núcleos que no tienen doble representación completa. El facial, por lo que la parálisis facial se manifiesta como una parálisis parcial cuando es supranuclear, ¿no es cierto?, por las fibras corticonucleares, o a nivel de la lengua se manifiesta como una parálisis que desvía la lengua por una ranura, una polea que tenemos de un músculo que se llama el genio gloso, que hace que la lengua tienda a desviarse hacia el lado de la lesión. Entonces esos componentes ya sabían ustedes y miren qué pena cómo se pierden puntos. Ahorita estamos a la carrera, por eso es que no me quedo a ponerles menos ni estar buscando a quién pregunto, pero son cosas que ustedes deben saber y que incluso se les anticipó que van a ser evaluadas en el examen. El núcleo motor dorsal del vago, ustedes ya saben que se va a encargar de funciones vegetativas, está al ladito en el pico del cálamo descriptor y vamos que nos dice Waxman. Es un núcleo parasimpático, lo sabemos, es preganglionar, por supuesto, son las fibras que van a salir desde ahí buscando los ganglios autónomos parasimpáticos que están en las diferentes vísceras. ¿Sí? Lateralmente sus fibras van a estar incluidas en un tronco que sale por el surco retroolivar y también va a relacionarse con el glosofaringio y con su accesorio. ¿Cuál es el accesorio del décimo nervio, del vago? ¿Cuál es el accesorio del décimo nervio? ¿Nadie levanta la mano? El núcleo. 4, 3, El 2, núcleo accesorio. 1. La porción vulvar del nervio accesorio del onceno nervio es el accesorio del décimo nervio craneal. Las fibras que salen del núcleo ambiguo, ¿ya? Y que van a terminar uniéndose al nervio vago para complementarlo. Por eso es que siempre dijimos, el componente espinal es el componente espinal, el componente vulvar es el que le da el nombre al nervio porque es un accesorio del décimo nervio craneal. Entonces recordemos estas cosas porque principalmente el control motor
el control automático de las vísceras, tanto de tórax como de abdomen, son regidas en su componente parasimpático por este núcleo. Ahora, el componente del undécimo nervio, es decir, del accesorio, sabemos que tiene dos partes, una eferente somática que va al trapecio y al esternocleidomastoideo, y una eferente visceral que va a las cuerdas vocales y a la faringe lisa. Bueno, vamos ahí. Junto al núcleo dorsal del vago también hay que tomar en cuenta que estábamos con los núcleos salivatorios. Ojo, cuando hablamos de núcleo salivatorio, algo que no dice Waxman, porque esta diapositiva es basada en el contenido de Waxman, es que al lado del salivatorio está el lacrimal, ¿no? Y estos van a tener relación con el séptimo nervio. Veamos qué nos dice Waxman. Localizado en posición casi rostral con respecto al núcleo motor dorsal, da origen a los axones parasimpáticos que envían proyecciones dentro del séptimo nervio, lo que decíamos, a través de los ganglios submandibular, pterigopalatino, hasta las glándulas submandibular y sublingual y el aparato lacrimal. ¿No? Ahí está. Controlan la secreción salivar y la producción de lágrimas. Entonces tenemos que el núcleo salivatorio superior en realidad tiene dos núcleos, el lacrimal y el salivatorio superior. Y su principal vehículo de transporte es el séptimo nervio, que va a tener relación con los ganglios submandibular, pterigopalatino y sublingual. ¿Para qué? Para que todas las glándulas salivares del piso de la boca tengan su inervación. ¿Y por qué esta acotación? Porque hay otro nervio que se encarga expresamente de una sola glándula grandota, la parótida, y ese va a ser el glosofaringio. ¿Ya? Toda esa inervación, ¿cómo lo logran? A través del glosofaringio, pero también del bajo. ¿Ya? Vamos entonces del núcleo ambiguo. Se dice así, el núcleo ambiguo, porque es como los chicos de ahora, no binarios, poco definidos. El núcleo ambiguo se denomina así porque en la superficie mismo de la formación del tegmentum no se lo localiza en forma clara. O sea, tiene una configuración solo regional. O sea, yo sé que está ahí por la función que se cumple en un sector, pero no es porque yo lo veo bien definidito, pintadito. Entonces, el núcleo ambiguo toma ese nombre por esa razón, y también porque cumple dos funciones que no estarían en relación alguna con su par, que es el espinal, ¿ya? Y es porque este núcleo se encarga de la fonación, como decíamos, y de la deglución, que son funciones vegetativas y nada tienen que ver con la función espinal del otro componente del accesorio. Por eso se le dice núcleo ambiguo, por ser poco definido funcional y estructuralmente. Da lugar a los axones branquiales deferentes de los nervios onceno y décimo nervio craneal. Controla la deglución y la fonación. Ojo, ahí Waxman nos pone la vocalización, pero no es la vocalización, sino la fonación. La fonación depende de las cuerdas vocales, la vocalización depende de la lengua y los componentes del lenguaje de la boca. Vamos ahí. Bueno, dentro de la fonación también está la emisión de sonidos vocales. O sea, no es vocalización de boca, sino de vocalización de vocales. Pero eso no está regido exclusivamente por las cuerdas vocales, sino por componentes orales. Por eso hablamos de fonación, que eso sí tiene que ver estrechamente con las cuerdas vocales y con el núcleo ambiguo. Vamos al núcleo de la solitario. Este núcleo decíamos que le prestemos atención, que es un núcleo súper especial. Ya, el núcleo de la solitario, ¿sí? Es un núcleo alargado en el bulbo raquídeo y miren, va a recibir fibras sensitivas del séptimo nervio, es decir, del gusto, del onceno nervio, como será del noveno nervio, perdón, es decir, del gusto también, y a través del décimo nervio craneal y del noveno, de el glomo y el seno carotidio, ¿sí? Entonces, estos nervios, estos componentes, aunque los componentes motores están adyacentes, los componentes sensitivos
viajan por estos nervios y se dirigen directamente al núcleo del haz solitario. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener dos componentes acá. La parte rostral, o sea, la parte más alta, que se acerca más a la cabeza, que es el núcleo gustativo, ¿sí? Que transmite información sobre el gusto y la percepción, pues, de los 5 gustos registrados en la lengua. Ya tanto de los 2 tercios anteriores que dependen del facial como del tercio posterior que depende del glosofaringio. Pero aparte de eso, ya vamos a necesitar la percepción de componentes o de quimiorreceptores y baroreceptores. Vámonos entonces primero con la parte rostral. Se recentra en el gusto y se encarga de procesar las sensaciones viscerales del gusto. Fibras secundarias ascendientes que salen del núcleo del haz solitario y se dirigen, miren, al núcleo ventral, posterior y medial del tálamo. Es decir, que del núcleo del haz solitario vamos a tener las aferencias viscerales que van a subir a través del lemnisco trigeminal. Si ustedes se dan cuenta, el trigémino, el núcleo espinal, estuvo todo el tiempo en la parte más distante del surco limitante. El componente aferente visceral, el núcleo aferente visceral del tronco, que reemplaza al núcleo aferente visceral del nivel tóracolumbar y sacro, es el núcleo del haz solitario. Si ustedes se dan cuenta, la secuencia que les hemos mostrado en clases se repite todo el tiempo. La organización segmentaria es precisa. Acá tenemos entonces al representante visceral de ese elemento. Entonces teníamos el núcleo del haz solitario, aquí un largo núcleo que va a tener esa composición, esas connotaciones, ¿no? Permítanme un ratito. Listo, estimados doctores. Entonces, seguimos con esto y nos vamos para acá. Miren ustedes cómo se me ha ido en la diapositiva. Por favor, acá hagamos un paréntesis para corregir esta diapositiva. Tengo el componente del gusto de la parte rostral, pero no hablamos de la parte caudal del núcleo. O sea, miren, la parte rostral, la parte más alta, es la parte del haz solitario que va a recibir las fibras del gusto del séptimo y el noveno nervio, pero las inferiores son las que van a recibir las fibras del glosofaringio y del vago, pero para recibir información de efecto cardiovascular, es decir, las que afectan el glomo carotidio y el seno carotidio. Disculpen que por ahí me está llamando mi hija que ya vaya a comer. Bueno, de ahí tenemos vamos a los núcleos vestibulares, son 4, superior, inferior, el medio y el lateral. Van a estar ubicados en el área vestibular del cuarto ventrículo, ustedes ya la conocen, ¿sí? Va a afectar o va a estar extendida a lo largo del bulbo abierto y de la protuberancia y se van a encargar de funciones de equilibrio, de control, de regulación del equilibrio, así como van a estar muy próximos a los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares, que están por delante y por detrás del pedúnculo cerebeloso inferior, van a tener relación con la audición. Todas estas fibras van a entrar por una vía común, que es el nervio vestíbulo coclear, que tiene 3 componentes, ¿no? Dos fibras vestibulares superior e inferior y un componente coclear que sale del órgano de Corti. Bueno, seguimos con esto y nos encontramos con los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso, en el caso del bulbo raquídeo, el que prima es el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué fascículos son los que nos deben llamar la atención a este nivel? Hagamos lectura y consideremos. ¿Sí?
El pedúnculo cerebeloso inferior no es nada más que un tendido de cables que une el cerebelo con las estructuras que le quedan más próximas. Y lo que le queda más próximo, como cuerpo restiforme, es el bulbo raquídeo y la médula. Entonces, por eso las fibras que vamos a encontrar a este nivel son la cuneo-cerebelosa y espinocerebelosa dorsal, las que dijimos que ingresaron hace un momento, las fibras del núcleo reticular lateral. El núcleo reticular lateral es un componente funcional de la formación reticular para control vegetativo. Las fibras olivocerebelosas del núcleo olivario inferior contralateral. Estas fibras, ¿qué es lo que hacen? Son las que conectan el núcleo olivario inferior con el cerebelo para el registro de la memoria del movimiento aprendido. Las fibras de la división vestibular del octavo nervio son las que se van a encargar de enviar la información de los núcleos vestibulares hacia la parte más primitiva del cerebelo, que se llama vestíbulo cerebelo, que es el que se encarga de mantener en equilibrio vertical a una persona. ¿Sí? Todas estas fibras, si ustedes se dan cuenta, son aferentes hacia el cerebelo, aunque vamos a tener algunos componentes deferentes que se mencionan en otras ocasión, en otras circunstancias. El pedúnculo es un haz de fibras nerviosas parecidas a un tallo que contienen uno o más tractos axonales. Entonces hay que entender que los pedúnculos no es nada más que un amasijo de fibras. Ya no es para sostenerle al pie, sino que se forman por estas fibras que están fluyendo desde y hacia el cerebelo. Vamos a ver, permítanme un segundo. Muy bien. Bueno, vamos con la protuberancia anular. Como les decía, es hasta lo que alcancemos y después pasaremos a la revisión de lo que falte con la parte de práctica. ¿Quién me está comandando esto de forma telequinética? Ya. Algunos son apuntes que quería anotar para que usted considere datos que debe prestar atención para comprender el sector. Hago un paréntesis para insistirles, doctores. Todo lo que estoy dando acá en la diapositiva no busque memorizárselo. Identifíquelo en el gráfico, oriéntese más o menos dónde está y con lo que esté estudiando en práctica, más concéntrese en la función de cada uno de los elementos. Porque eso le va a ayudar a interpretar la parte de síndromes, que es la de cuidado, la que les puede dar dolores de cabeza. ¿Ya? Obviamente la de síndromes la vamos a dejar para después, para hablar en conjunto, síndromes del sistema nervioso segmentario, pero estas partes son las que les van a ayudar a entender, para que no se memorice el síndrome, sino para que entienda qué elementos son los que se afectan. Entonces, se pasa a describir, considerando el área del tronco encefálico, que dan su sistematización a la protuberancia anular. Entonces tenemos que considerar el área marginal, que es la base o base pontina. Tenemos que describir el tegmentum y cómo está organizado, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso medio, que ya sabemos por práctica cómo se constituye, las vías auditivas que van a dar origen a los meniscos laterales y el sistema del trigémino formado por los núcleos y los fascículos, incluido el trigémino, el menisco trigeminal que se forma, ¿sí? Entonces, esto vale la pena compararlo con las divisiones que ya vimos en práctica. La división eminencia teres, emergencia del trigéminoísmo del romboencéfalo, busca describir estos elementos en un momento dado. Entonces, vamos catalogando, enumerando los elementos que nos deben llamar la atención. ¿Sí? Primero tenemos los haces de fibras de los tractos córtico-espinales. ¿Qué sucedería con estos? Como les decíamos en práctica, este componente tegmental es el mismo que teníamos en el bulbo, sino que ahora aparecen unas fibras que les aplastan como faja y les tuercen. Entonces, lo que vamos a tener van a ser los fascículos piramidales que atraviesan a los núcleos pontinos y sus fibras pontocerebelosas. Estas fibras se formaban a los lados, dando origen a los pedúnculos cerebelosos medios. Acá tenemos las fibras, entonces, córtico-espinales atravesándolos. ¿Ya? Era el diablo ese que, no sé por dónde le veía el diablo, pero ahí estaba, era como la boca deforme del cupo ese.
De ahí tenemos los núcleos pontinos, los que habíamos mencionado, que son diferentes áreas acá oscurecidas que emiten sus fibras lateralmente después de decusarse y dan origen a esta cincha o faja que forma el puente de Barolio. Las cosas van a ser las fibras de esa faja, esa cincha, que se van a dirigir formando el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? Aquí algunas características, y es importante mencionarlas. Por ejemplo, los núcleos del RAFE. Si ustedes recuerdan, los núcleos del RAFE fueron mencionados y tenían relación con el bulbo raquídeo porque se unían a lo largo del bulbo raquídeo y a lo largo de la protuberancia para descender a bloquear el dolor crónico en la sustancia gelatinosa de Rolando. Las neuronas serotoninérgicas proyectan eferencias hacia la corteza, hipocampo, ganglios basales, tálamo cerebelo y médula espinal. Como primera función, control del nivel y activación de los moduladores del ciclo del sueño y vigilia. Miren, los núcleos del RAFE con la serotonina nos ayudan a dormir y a tener tranquilidad, felicidad, calmar el dolor. Pero las formas en las que logran eso son diferentes. Hay fibras ascendentes desde el núcleo del RAFE que van a niveles superiores, tálamo, ganglios de la base, hipocampo, y que son para proporcionarnos precisamente esa sensación de bienestar y de paz. Y por otro lado tenemos fibras que van a descender a la médula espinal, que van a aliviar nuestro dolor. El control de nivel de activación y moduladores del ciclo sueño-vigilia, entonces, va a estar regido por la serotonina. La serotonina nos ayuda a bloquear. La modulación de la información sensorial entrante, en particular del dolor, estarán regidas por el sistema de analgesia que ustedes ya conocen por lo que se estudió en médula espinal. Ajá. ¿Qué pasó, mi amor? Yo quiero hacer cookies ahora. ¿Quieres hacer los cupcakes ahora? Ok. Pero, mi amor, déjenme acabar esto con los doctores, ¿ya? Entonces, una vez que hemos revisado estos elementos que están dispuestos, permítanme, en la base pontina, es decir, en la parte más anterior, el componente de fibras, nos vamos al tegmento. ¿Qué teníamos en el tegmento a nivel del bulbo? Teníamos una serie de núcleos que, como se ve que describió en práctica, se comprimen, se aplastan y forman lo que se ha denominado la L de los leminiscos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que las fibras que se habían alineado, el astecto espinal, el fascículo longitudinal medial, el fascículo leminiscal medial, se abren formando una nueva estructura que es la L de los leminiscos, haciendo que el tracto espinal descendente del quinto nervio sea desplazado a un lado y nos encontremos con el núcleo, con el fascículo, con el leminisco espinal y la aparición del leminisco lateral. A este punto, lo que describen acá como leminisco medial en realidad corresponde a una estructura denominada el cuerpo trapezoide, que lo que hace es cruzar fibras para dar origen al leminisco lateral, como ya se dijo en práctica. Entonces, bueno, tenemos el leminisco medial, que es en una posición diferente, inicialmente vertical, se va a los lados, el leminisco espinal, que cursa más lateralmente, da lugar a la L de los leminiscos, con el leminisco lateral que se ha dado después de la decusación del cuerpo trapezoide. El haz tegmental central, decíamos que es una especie de aceituna en la L de los leminiscos, en la copa de Martini, y que se va a encargar de conectar, mire, el mesencéfalo a nivel de la sustancia gris periacueductal, el núcleo olivar inferior y fibras de la formación reticular que conectan con el tálamo, logrando que se haga un sistema parecido al fascículo longitudinal medial, pero que en este caso lo que va a hacer es coordinar, regular la flexoextensión. Por eso decíamos que si es que se daña el haz tegmental central, se pierde el control de la flexoextensión, el movimiento grueso, el que nos permite activar antagonismo o agonistas y bloquear antagonistas de un movimiento. Entonces, el paciente, al no tener ese recurso de regulación, entra en espasticidad, lo que se denomina distonía.
¿ya? ¿Qué es la distonía? Es la exacerbación de la flexoextensión al mismo tiempo provocando dolor e incapacidad funcional. Y tenemos el tracto tectoespinal. Ya sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que el tecto espinal es el pitch del fascículo longitudinal medial, y el fascículo longitudinal medial con sus componentes adicionales que lo que hacen es unir a los núcleos oculomotores. El pedúnculo cerebeloso medio, que es más grande que el otro, disculpen, voy a regresarme, ya, y más grande que el pedúnculo cerebeloso superior, incluso contiene fibras que provienen de la base pontina contralateral y terminan en el hemisferio cerebeloso. Eso ya lo sabemos, son fibras pontocerebelosas exclusivamente aferentes con respecto al cerebelo. Podemos encontrar a este nivel el sistema auditivo representado por los núcleos cocleares. ¿Dónde estaban los núcleos cocleares? En la base del pedúnculo cerebeloso inferior. Hay un núcleo dorsal y un núcleo ventral. Estos, miren acá, en el cuerpo trapezoide, el sitio donde les dijimos, se produce la decusación y van ascendiendo formando el menisco lateral. Miren cómo va ascendiendo hacia la protuberancia, hacia el mesencéfalo y forma acá lo que decíamos es el trígono del menisco lateral. Entonces tenemos fibras ascendentes y laterales al menisco lateral. Sí, hay fibras que no se decusan, hay otras que sí se decusan, sí, a través del cuerpo trapezoide, y vamos a tener el núcleo olivar superior que va a corresponder precisamente a los núcleos del menisco lateral que se ven a este nivel. Una cosa aquí para que se den cuenta, se habla del núcleo olivar superior. ¿Qué es el núcleo olivar superior? Es el sitio que recibe las fibras que vienen de los núcleos olivares tegmental central y lemnisco lateral para formar un pequeño núcleo a este nivel acá arriba, ¿sí? Entonces el núcleo olivar superior ya viene a ser por distribución el núcleo del lemnisco lateral, que está a mitad de distancia entre el colículo inferior y el núcleo coclear ventral y dorsal. Entonces, por eso los investigadores o los anatomistas describieron una oliva inferior al núcleo olivar inferior que está en la oliva vulvar y un núcleo olivar superior que fue tomado por este grupo de fibras, mejor dicho, por este núcleo que recibía los grupos de fibras de la vía auditiva, que es bastante llamativa, ¿no? Y que nos daba esa elevación, como les decía, que forma el trígono del lemnisco lateral. Entonces vean que el sistema del trigémino está conformado por tres componentes, ¿no es cierto? El quinto nervio, el trigémino de BTPP, que se retransmite a través de los núcleos sensoriales principales, el TAP, que se retransmite, el tracto ascendente de TAP, que se encarga dentro del tracto espinal descendente del quinto nervio. En realidad no es, o sea, son fibras que están descendiendo, pero en realidad estos luego van a subir, por supuesto, contralateralmente para distribuirse sobre el rostro de la persona, sobre el núcleo ventral posterior y medial, y las fibras propioceptivas que forman un tracto y núcleo mesencefálico, ¿no? El que decíamos acá, que es el que nos proporciona el reflejo masticatorio, ¿no? Para la posición de la mandíbula y que nos da ese reflejo único. Entonces aquí tenemos una explicación, hemos ido viendo que poquito a poco van apareciendo sistemas y subsistemas que nos dan una noción de la funcionalidad general. ¿Por ahí qué pasó? ¿Quién está discutiendo? ¿O ya se le entraron a robar? Ya, podemos continuar. Listo, doctores. Entonces, hasta el sistema del trigémino va a ir el examen. Doctores, puede sonar un poquito trillado. Estoy abierto a que usted consulte lo que sea y se le refuerce lo que sea. Si usted lee, se va a dar cuenta que son cosas que se han mencionado, sino que se les da hincapié
por asociaciones futuras que se van a encontrar. Acuérdese que el núcleo de recepción de estas sensibilidades especiales es el núcleo ventral posterior y lateral para la médula y el núcleo ventral posterior y medial para el rostro y la cabeza. Entonces, por eso es que el trigémino, que es el único representante sensitivo de la cara, se encarga de llevar estas fibras al contralateral del núcleo ventral posterior y medial, ¿ya? Y completa el homúnculo. ¿Cómo debo llevar eso? La información en dos sistemas, el sistema de BTPP y el sistema de TAP, ¿sí? Y ustedes, como ven acá, se les ha escrito del BTPP y llevan el BT en el núcleo principal, ¿no? Este gordo de acá. La termoalgesia va a ser el núcleo espinal, ¿sí? Y la propiocepción consciente e inconsciente va a ir por el núcleo mesencefálico. Pero esto se refleja en sensibilidad que completa TAP y BTPP en los tres núcleos, ¿ya? Nada más, doctores, entonces nos quedamos hasta ahí con el sistema del trigémino y faltando 3 minutos para que se acabe esa reunión, hago hincapié en que estoy abierto para ustedes, para cualquier consulta, cualquier repaso. Siempre para mí ha sido una muletilla que he querido resolver con ustedes respecto a la sistematización del tronco encefálico por lo complejo que es y por todas las conexiones, por lo que ustedes deberían saber previamente para entenderlo. Pero una vez que le agarren el tino, es una estructura súper importante que la conozcan porque tiene implicaciones clínicas muy importantes que usted como médico va a saber. Por ejemplo, el daño de la formación reticular en forma global les da coma irreversible. El daño de las partes que tienen que ver con el tegmentum a nivel de los núcleos de los nervios craneales tienen más bien relación con afectaciones somáticas y viscerales aisladas. Y eso, aunque es un tema para otra clase, es importante que se entienda por la estructuración y la distribución de elementos. ¿Alguna pregunta, algún comentario en este momento antes de que concluya la sesión? Doctor, yo tengo una consulta. Doctor Castro, diga. La anterior semana me habían nombrado una escala en base a 5 puntos para diferenciar entre una paresia y una plejía. No sé si me puede... ya, correcto. Primero, la escala de Daniels es una escala para medir paresia, o sea, debilidad, ¿sí? La presencia de plejía, es decir, la ausencia de movimiento, ya le describe dentro de esa escala 0, ¿sí? Y Daniels describe desde 1 a 5, es decir, que tiene que haber movimiento para que se le catalogue. ¿Ya? Entonces, cuando la escala de Daniels está en 5, quiere decir movimiento completo. El examinador a usted le pide que jale la mano y tiene suficiente fuerza y es una fuerza simétrica, ¿ya? Cuando baja a un punto, quiere decir que usted todavía puede vencer la gravedad, puede hacer movimientos, pero no vence al examinador. El examinador le vence con facilidad y puede verse asimétricamente. Eso es 4/5. Cuando usted puede vencer apenas hacer movimientos verticales, levantar la mano, vencer la gravedad, pero no puede hacer movimientos completos, usted ya tiene 3 en la escala de Daniels. No podría por nada enfrentarse o competir con el movimiento del examinador, para nada. El 4 sí compite, pero no tiene la fuerza suficiente para vencer. Entonces 3 vence la gravedad, no vence al examinador para nada. El examinador ni siquiera le prueba eso. En la 2, usted lo que tiene es la capacidad de generar movimiento